Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar sobre una de las épocas más fascinantes de la historia española, el Renacimiento español. Y honestamente, esta época tiene mucho más drama del que parece. ¿Cómo pudo España convertirse en el centro cultural del mundo? ¿Qué tenían en común? Conquistadores, artistas, poetas y filósofos. Y más importante todavía, ¿cómo nació la literatura moderna española? Porque sí, detrás del famoso Siglo de Oro, existe una época llena de guerras, expansión imperial, arte revolucionario, humanismo y cambios que transformaron Occidente para siempre. Y honestamente, esta época tiene mucho más drama del que parece. Porque mientras algunos soñaban con el conocimiento humano, Europa entraba en crisis religiosa. Mientras nacían nuevas ideas, también nacían nuevas tensiones. Y aquí viene lo interesante. Muchas de las preguntas del Renacimiento todavía siguen existiendo hoy. ¿Quiénes somos? ¿Qué significa vivir? ¿Qué papel tiene el arte? Así que hoy vamos a explorar juntos el Renacimiento español. Y créeme, algunas ideas siguen sintiéndose muy modernas incluso hoy. ¡Comencemos! Parte 1. El nacimiento del Renacimiento. Primero, necesitamos entender algo importante. España no era un país cualquiera en el siglo XVI. Era prácticamente una superpotencia mundial. Bajo Carlos I y Felipe II, España controlaba territorios en América, Europa, Asia y partes de África. De hecho, existía una frase famosa, el imperio donde nunca se pone el sol. Imagínate eso. Mientras en España era de noche, en otra parte del imperio todavía era de día. Y justamente gracias a ese enorme poder político y económico, España se convirtió en un centro importantísimo de literatura, arte, música y pensamiento intelectual. Pero ojo con esto, el Renacimiento no fue solamente riqueza y expansión imperial. También fue una transformación profunda en la manera de entender al ser humano, y desde mi perspectiva, eso es lo que hace esta época tan fascinante. Primera lectura del texto. En el siglo XVI, vuelven los ojos otra vez a la humanidad. Humanidad. Honestamente, esta frase resume todo el espíritu renacentista. Después de siglos enfocados principalmente en temas religiosos, los artistas y pensadores vuelven a interesarse por el ser humano, las emociones, la naturaleza, la experiencia humana y la realidad. Respuesta natural, preguntas del texto. Y aquí podemos responder naturalmente la primera pregunta del texto. ¿Qué renace en el Renacimiento? Más que simplemente el arte clásico, renace una nueva manera de ver al ser humano. Renacen los valores culturales, artísticos y filosóficos de la antigüedad clásica grecorromana. También resurge una visión humanista centrada en el ser humano, la razón, la naturaleza y el conocimiento terrenal. Podríamos decir que el Renacimiento marca el regreso del ser humano al centro de la cultura europea. Parte 2. Humanismo y optimismo. Y aquí aparece una idea fundamental, el humanismo. Los pensadores renacentistas empiezan a hacerse preguntas enormes. ¿Quiénes somos? ¿Qué es la vida? ¿Qué relación existe entre el arte y la realidad? Lo interesante aquí es que durante la Edad Media, muchas veces el enfoque principal estaba en Dios y la religión. Pero en el Renacimiento, el ser humano vuelve a ocupar el centro, y justamente por eso, vemos un enorme crecimiento en el conocimiento, la ciencia, el arte, la exploración. Figuras como Leonardo da Vinci, Copérnico y Galileo representan perfectamente ese nuevo espíritu intelectual, y sinceramente, el Renacimiento transmite una enorme confianza en la capacidad humana. Respuesta natural. Pregunta 5. Y aquí podemos conectar otra pregunta importante. ¿A qué atribuyes tú el espíritu optimista del Renacimiento español? Yo atribuyo ese optimismo al auge político y económico del Imperio español, al desarrollo del conocimiento científico y humanista,
Y a la confianza renacentista en la capacidad de la razón humana para comprender y mejorar el mundo. Y honestamente, esa confianza cambia completamente la cultura europea. Parte 3. El arte cambia todo. Y aquí es donde el arte cambia completamente. Las figuras rígidas y poco realistas de la Edad Media empiezan a desaparecer. Ahora vemos emociones reales, cuerpos humanos más naturales, profundidad, perspectiva, naturaleza. Pintores como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y El Greco revolucionan el arte europeo. Y sinceramente, muchas de esas pinturas todavía siguen viéndose modernas incluso hoy. Parte 4. Universidades e imprenta. Pero espera, aquí viene una de las partes más importantes del Renacimiento. Porque nada de esto habría sido posible sin las universidades y la imprenta. Gracias a Gutenberg, los libros comenzaron a circular muchísimo más rápido. Las ideas podían viajar por toda Europa. Respuesta natural. Pregunta 3. Y aquí podemos responder otra pregunta importante. ¿Qué papel desempeñaron las universidades y la imprenta en la vida renacentista? Las universidades y la imprenta desempeñaron un papel fundamental en la difusión del humanismo y del conocimiento. Gracias al latín académico y a la expansión de la imprenta, los intelectuales europeos y americanos pudieron intercambiar ideas con mayor rapidez y amplitud. Desde mi perspectiva, el Renacimiento no habría sido posible sin esa revolución intelectual. Parte 5. El carácter doble del Renacimiento. Pero aquí viene algo muy interesante. El Renacimiento español también tenía un carácter doble, porque mientras existían arte, optimismo y crecimiento intelectual, también existían guerras, conflictos religiosos y tensiones políticas. Martín Lutero inicia la Reforma Protestante y España responde defendiendo el catolicismo mediante la Contrarreforma. Respuesta natural. Pregunta 2. Y justamente aquí podemos responder otra pregunta del texto. ¿En qué aspectos el Renacimiento español exhibió un carácter doble? El Renacimiento español exhibió un carácter doble, porque España era simultáneamente una nación europea y un imperio americano. Además, coexistían el ideal humanista y artístico, con el espíritu militar y religioso de la Contrarreforma. Y honestamente, eso hace que esta época sea muchísimo más compleja e interesante. Parte 6. Lazarillo de Tormes. Pero ahora llegamos probablemente a una de las partes más revolucionarias. Lazarillo de Tormes. Y aquí, literalmente comienza algo nuevo, porque antes, muchas historias hablaban de héroes perfectos, caballeros idealizados, y aventuras imposibles, pero Lázaro es completamente diferente. Tiene hambre, sufre, sobrevive, miente, se siente real, y honestamente, eso cambia completamente la literatura española. Respuesta natural. Pregunta 4. Y aquí llegamos probablemente a una de las preguntas más importantes. ¿En qué sentido es el Lazarillo antecesor del Quijote? El Lazarillo de Tormes es antecedente del Quijote, porque introduce una narrativa más realista y crítica de la sociedad, a diferencia de los libros de caballerías idealizados. El Lazarillo presenta personajes humanos y situaciones verosímiles, y de cierta manera, abre el camino hacia la novela moderna que Cervantes desarrollará plenamente en el Quijote. Y así, el Renacimiento español se convirtió en una de las épocas más importantes de la historia cultural de Occidente. Fue una época llena de ideas nuevas, arte revolucionario, expansión global, conflictos y transformación intelectual. Y sinceramente, muchas de las preguntas del Renacimiento todavía siguen vivas hoy. Pero aquí apenas comienza lo más interesante, porque en el próximo video vamos a entrar completamente en el mundo de Lazarillo de Tormes.
Vamos a hablar sobre el hambre, la crítica social, el pícaro y cómo esta obra cambió para siempre la literatura española. Así que no te lo pierdas. Si te gustó este vídeo, dale like, suscríbete y acompáñame en este viaje por la literatura y cultura del mundo hispano. Nos vemos en el próximo video.